Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Unidos se rindió el día de ayer un... It's time now for Plan Mexico. It's time now. Fentanyl is a weapon of mass destruction. If you thought Plan Colombia was a good idea, to go to Colombia with military force to help the Colombian military to take down the cocaine narcos state that existed, then how can you object to it being done in Mexico? So it's time now for Plan Mexico. It's time now to get serious and use all the tools in the toolbox, not just in the prosecution lane, not just in the law enforcement lane, but in the military lane as well. Hopefully this will change behavior of the Mexican government. Nothing would please me more than to have a meaningful partnership to take these drug cartels down and stop killing Americans. But if Mexico will not cooperate, then we're going to have to do what's in our national security interest. And let me just end with this. Mexico is a safe haven. It is a narco-terrorist state. The safe haven provides Mexican cartels the ability with impunity to deliver lethal doses of fentanyl into our nation. That is the leading cause of death of Americans from 1945. Carolinians to Mexico are not coming back. American law needs to change. Make sure we do it properly. America, I could not have a better partner than Senator Kennedy. Them appropriately, and as we designate them, Block from our quarterback here. I think they're undeniable. Americans are being killed on both sides of the border. Americans are being killed certainly on our side of the border. And number two, I don't disrespect, but both President Biden and President Lopez Obrador, when it comes to Americans are being cartels, have been sheep and sheep. both President and President Lopez Obrador when it comes Sheep's clothing. to drug cartels have been in And this has gone on long enough. If you have the will, we in America have the ability to help President AMLO, sheep's clothing, as some call him, eradicate these drug cartels. and this has gone on long enough. And I just came to thank Lindsay for finally somebody is going to do something. If you have the will, And we in will have a bipartisan effort. America have the ability to help President AMLO, President, he'll support this bill. as some call him, eradicate these drug cartels. And I just came to thank Lindsay for finally somebody is going to do something. Finally, and I'm hoping we'll have a bipartisan effort to work with
And I think Plan Colombia was used in the late 90s, early 2000s, where the United States saw their cocaine problem in Colombia to be so severe, such a threat, that Bill Clinton authorized military forces Said to that go no train problem and advise with the terrorist organization designation, but that's up to the state. Didn't oppose it. I mentioned to him the authorization to use force, but Plan Colombia was used in the late 90s, early 2000s, where the United States saw the cocaine problem in Colombia to be so severe, such a threat, Bill Clinton authorized military forces to go train and advise the military. Well, we're going to do this. This is not cocaine. Cocaine is a terrible drug, and also a weapon of mass destruction. We're going to label all these people FTOs. And if you're in China helping these people, we'll come after you too through our legal system. But It requires a we're going to top this off. different response. Mexico more lethal. So what are we going to do? We labeled FARC, the cocaine kingpin in Colombia, an FTO back then. We're going to label all these people FTOs. And if you're in China helping these people, we'll come after you too through our legal system. But most importantly, we're going to top this off with a Plan Mexico more lethal than Plan Colombia. If Americans do not see the need to use military force to stop the flow of fentanyl, I would be shocked. I would think that Americans as a whole would like us to use every tool in the toolbox to try to get Mexico to up their game. Let's start with FTO designation, then follow it with an authorization to use force, and use it if required. I'd love to use it in conjunction with the Mexican Army. But you got to have a willing partner. Yes, ma'am. Senator, do you think this is something that could potentially hurt our relationship with Mexico, or do you think this is something that President Biden would even fight on? You know, I'm not really worried about hurting our relationship with Mexico. I'm trying to make it better. What kind of neighbor is this? Again, if there was a ISIS cell or a Al-Qaeda cell operating in Mexico that lobbed one rocket or committed a terrorist attack in a border state, so to our Mexican neighbors, yeah, we want a good relationship. State that kills more Americans in a single year than we lost in Vietnam. By the way, FARC, you asked about FARC, that Senator Graham talked about with Operation Columbia. FARC no longer exists. It worked. Let your country slide into the hands President Lopez Obrador earlier this week was critical. Yeah. He can be critical of me. I don't care. I've been open-minded to immigration reform. I've been working with Mexico to try to have a win-win. To the President of Mexico, you have let your country slide into the hands of narco-terrorists. Your capability or your will doesn't exist to the point to stop what is, I think, the poisoning of America. You're leaving us with no other choices. This has been going on for how long? John, we've been talking about this for at least a decade. But fentanyl is a game changer. Mexico, fentanyl is a weapon of mass destruction being unleashed on America from your country. It's coming from your country. You're allowing safe havens for these groups to operate with impunity because what you're doing is not working. Your country is being used by narco-terrorists to poison America. We ask you to help us. The best thing can happen is that we work together. What we're doing is not working. We're going to change the game. We're going to up the ante. Here's what I hope will happen. We're going to terrorize the terrorist. If you get on a cell phone, it may be the last call you make. I can tell you what it's like to be a terrorist when the U.S. military is on your ass. You don't sleep well at night. You know, the terrorists live in caves. They're committed to their cause. The narco-terrorist lives in mansions, out in the open.
my goal is to make sure you don't sleep well at night. That the cost of doing business when it comes to poisoning America goes up. That when you try to get somebody to join your cartel, they'll say, no, thank you, the last guy got killed or went to jail. Until you do that, nothing's going to change. We need to unleash the fury of the United States on these narco-terrorists. And we're going to do it. We're going to give authorization to our military to take down foreign terrorist organizations like this once we designate them under U.S. law, and hopefully do it in conjunction with the countries where they exist. But if we have to do it by ourselves, we'll do it by ourselves. In the State Department, they could do this. So, say, finally we're doing something. The State Department could do this tonight. They choose not to. And, Trump wanted to make these people foreign terrorist organizations. But we went to transnational criminal organizations, which is a step below. What's the difference between an FTO and a TCO? If you support a FTO, one of these people under the law that we're trying to create, then you can be charged with material support for a terrorist organization. So if you're a China chemical company, and we can find out a connection between you and Mexico, we can haul you into U.S. court. That's something you can't do under TCOs. I want to do that. I want to up the game on the criminal side, but also want to add something beyond the criminal model. I want to put military force on the table, because if this is not an attack on America, what would be? On 9/11, we lost less than 3,000 people. We've been at war for 20 years going after the people who attacked us on 9/11. Pearl Harbor, we lost less than 3,000 people. We're losing 70,000 people a year. More than the entire Vietnam War. More than the war on terrorism. And our response is inadequate to the threat. So with Senator Kennedy's help, I'm talking to Senator Blumenthal about the FTO designation. I predict that if we had a vote, we'd win, don't you think, John? So I'm calling on Senator Schumer and McConnell to set aside some time for us to debate this among ourselves, for the legislation on the floor to come out with a consensus product and go on the offense. Thank you. Good job. Gran homenaje a una precursora de los derechos de la mujer. Incluso fue aquí en la ciudad de Atlanta donde se le erigió su monumento, y van a ver al final del programa un video breve, pero con el homenaje a esta gran dama que fue quien motivó al doctor Martin Luther King para continuar su lucha social y hacer que la gente se viera en aquella mesa todos iguales, que el doctor King quería despertar un día sin ver distinciones raciales. Y lo irónico es que Estados Unidos está comentando en todos sus medios, tanto a nivel doméstico como internacional, la muerte de estos dos norteamericanos afroamericanos a manos de las mafias del narcotráfico en Matamoros, Tamaulipas. Podrá haber habido, porque han estado sacando comentarios polémicos, pero el hecho es que ellos iban a ver a un médico y fueron secuestrados y asesinados, y el gobierno mexicano no ha dado respuestas congruentes. Han dicho que fue incidental, que ellos se encontraron en medio de la balacera y que por eso les tocó, pero eso sucede a diario y no hay soluciones todavía. O sea, si el hecho hubiese sucedido unos kilómetros adelante, o sea, dentro de territorio norteamericano,
en este momento habría detenidos y habría renunciado hasta el gobernador, posiblemente. Pero no pasa nada. López Obrador con su política no resuelve ni resolverá nada. Buenas noches, buenos días, bienvenida Kenia Gascón, que te estaba diciendo fuera del aire que eres muy querida por nuestra audiencia, te felicito, hay miles de comentarios y como dama, ayer fue Día Internacional de la Mujer. Una vez más, el Palacio Mexicano, el Palacio Nacional, volvió a ser llamado el Palacio de Hierro, porque lo volvieron a flanquear de altas mallas metálicas y López Obrador, con su actitud, pues homofóbica, siento yo, si no me equivoco, porque realmente... misógina, ¿no? Sí, y no ha hecho nada por los derechos de la mujer. Estoy sorprendido. Y no me quedan palabras. Yo siento que tú hablas a nombre de muchas mujeres. Bienvenida. Pues te cuento, hola, ¿cómo están? Te cuento una anécdota que me pasó a principios del sexenio que fue muy representativa de lo que es en realidad López, porque tú sabes que el comunismo se ha adjudicado la defensa de la mujer y de la igualdad de la mujer. Y por eso es que López dice que tiene que tener una agenda feminista. Pero sucedió algo bien loco. Yo, como pues había empezado ese sexenio, decidí seguir a su esposa, la señora Beatriz Müller, y entonces yo la seguía en Twitter y de repente iba a venir este Día de la Mujer y yo dije, oye, pues qué padre, ojalá este nuevo presidente, como se veía que abanderaban la causa feminista, pues ojalá que tome para él la causa feminista y las apoye y se bajen los feminicidios. Y la esposa puso en Twitter que sí la apoyaba, que apoyaba la marcha, que todo, y de repente López empezó a decir que no, que porque esas personas que iban a festejar como feministas el Día de la Mujer resultaba ser que eran casi cómplices de la oposición y que entonces él no estaba de acuerdo y desde el primer año se puso en contra de las mujeres cuando pudo haberse tomado la causa y habría sido un presidente mucho más querido, para que veas cómo él mismo se mete el pie, porque es una causa que el comunismo ha tomado para sí mismo en todo el mundo, y era como que lógico que siendo él castrochavista, pues lo hiciera, ¿no? Pues no, declaró que no, que la oposición estaban coludidos con estas mujeres terribles. Y de hecho, yo sospecho, esto no me consta, pero yo sospecho porque ves que hay un grupito muy pequeño de mujeres violentas. Yo siento que esas mujeres no son feministas, que en realidad son porras metidas por el mismo gobierno para desvirtuar el movimiento feminista. Porque obviamente López no puede negar la cruz de su parroquia, es misógino, odia a la mujer, es un hombre que trata pésimo. Tú has visto cómo trata a su mujer. O sea, imagínate ser la mujer de este tipo y decir, sí, tengo un amante y qué, y ni siquiera ha acabado el sexenio y ya resulta que embarazó al amante. O sea, imagínate el escándalo y el cuate así como que pues es mi vida privada, no se metan. Imagínate el trato que le da a la que debería de ser primera dama. No hay nada más misógino que pueda haber que eso. Entonces, es bien chistoso que este tipo trata a las mujeres como si fueran los narcos terribles que matan gente y así pone mil protecciones para su palacio porque estas mujeres terribles vendrán acá y además es ridículo porque pone policías mujeres a defender el palacio y dices, ¿cómo es posible? O sea, si tanto miedo les tienes, ¿por qué pones mujeres? Y ayer precisamente fue muy bonito porque las mismas mujeres policías apoyaban el movimiento feminista, ya estaban unidas a decir, sí, yo me identifico con esto que está pasando y lo apoyo, y hasta muchas decían, si no fuera porque hoy me tocó trabajar de policía, yo estaría del otro lado como mujer feminista. Imagínate qué increíble. Oh, wow. Pues es un gran mensaje en tiempos de que ya, al menos de mi parte y mucha gente con la que he conversado, mexicanos, pues ya la gente ya no espera nada de López Obrador.
Entonces, No, pues y muy él rápido, ya ya no esperamos nada. Es un tipo que nos decepcionó, yo creo que a la semana. Y si hay gente que pensaba votar por él, como me lo dijo alguien en la mañana, olvídate, nadie ya va a seguir esta farsa de la agenda castrochavista llamada 4T. Kenia Gascón, como activista, como persona que has estado en las marchas, ahora que estás tan involucrada en la divulgación del material de Frena, ¿qué te deja como dama el ver que López Obrador, pues, matan mujeres a diario, las abusan y para colmo él les quita tanto medicinas en sus tratamientos como ayuda en las estancias infantiles? O sea, ya México, y según él había mucha corrupción, por eso lo quitaba, pero no hubo una solución alternativa. El país sigue careciendo de servicios básicos. ¿No crees tú que sea esto suficiente para que ya las mujeres de México, si los hombres no hemos tenido el valor o los fuertes para pararnos enfrente a López, yo siento que eso va a venir por el lado de las mujeres? Yo siento que las mujeres son las que van a parar a López en toda su farsa. Tengo mucha fe en eso. Bueno, tengo muchas cosas que decirte. Primero, todo lo que sale, el 100% de las cosas que salen de la boca de López, todo es mentira. Ni había corrupción, o sea, vaya, sí había corrupción, pero nada comparado con la corrupción que hay hoy. Entonces, eso solo fue un pretexto. O sea, tienes que entender que los comunistas llegan mintiendo y su objetivo es destruir al país y su objetivo es saquear al país. Entonces, cuando él dice, ay, es que yo quería mejorar la salud y quería mejorarla a las mujeres, eso es mentira, jamás quiso mejorar a las mujeres. Y te voy a poner el ejemplo más claro, porque en mi casa, no sé si lo recuerdas que yo te comenté, en mi casa todos votaron por él, imagínate. Todos, así mi familia, todos los seres de mi familia votaron por este tipo. Yo fui la única que no voté por él, pues porque conozco profundamente lo que es el comunismo y yo se los advertía. Sin embargo, cuando ya ganó, quise ser positiva y quise dejar el beneficio de la duda de decir, quizás me equivoco, porque él salió y declaró que ni siquiera conocía a Chávez, que él no era castrochavista, lo negó, para que veas lo mentiroso que es, cuando llevaba años siendo entrenado como castrochavista. Yo le creí de que, bueno, pues tal vez es cierto, no es castrochavista. Pues resulta que ahí te va. Secuestraron una niña de 4 años llamada Fátima. Un señor que era el mejor amigo de su mamá pasó por ella al kinder y se le entregaron, porque ese señor cada rato pasaba por la niña al kinder y la niña lo conocía. Imagínate qué drama. Se la lleva a su casa, la violó por muchos días. Hazte cuenta que se quedó con la niña violándola 7 días y al final de todas maneras la mató. Fíjate qué crimen. Tú como presidente no hubieras salido a decir, pagará, se hará justicia, este tipo saldrá y pagará con el mayor peso de la ley, ¿no? ¿Sabes qué salió a decir el enfermo sociópata de López? No, es que hay que tenerle compasión a ese señor, merece derechos humanos, hay que compadecerlo a ese señor, porque aunque sea culpable, pobrecito, quizás tuvo una infancia muy difícil. Eso fue lo que dijo este demente. Cuando lo dijo, yo dije, este tipo es un loco, y desde el día siguiente, ¿verdad? Porque además no te platiqué que cuando la mujer se puso del lado de las mujeres aquel 8 de marzo de aquel año, la hizo cerrar su Twitter, la castigó, que cómo era posible que se había puesto a favor de las mujeres y obligó a la esposa, a la no primera dama, a cerrar su Twitter. Y este tipo salió a decir, en vez de proteger a la niña que habían matado de 4 o 6 años, salió a decir que había que tener compasión por ese pinche violador ojete. ¿Das crédito? ¿Das crédito? Yo como mujer me pareció el tipo más deleznable del planeta. Me parece un tipo enfermo, asqueroso. Y desde entonces, perdón, lo odio. Lo odio. Porque como mujer he vivido en carne propia. Yo creo que todas las mujeres hemos vivido en carne propia el acoso, la falta de respeto. Obviamente, como ayer yo defendía esto que todas las mujeres hemos sufrido y te empiezan a decir,
No todos los hombres son iguales, obviamente, pero no estamos hablando de los hombres lindos, amorosos como eres tú, como es Gilberto. No, estamos hablando de estos tipos enfermos que desgraciadamente también abundan y que si hubiera leyes que nos defendieran realmente de estos tipos, que tú pudieras hablar y decir, este tipo me acusó y hubiera una pena, pero aquí no pasa nada. Y a mí me ha pasado 1000 experiencias y yo creo que no soy la única. Yo creo que hay muchísimas mujeres que hemos sufrido este acoso, abuso infantil, todo, y para que haya esa mentalidad de cavernícola, imagínate que nuestro propio presidente piensa así, como un cavernícola. Te lo juro que lo digo con la garganta que se me cierra, con las lágrimas en los ojos. Me parece terrible que tengamos un cavernícola de presidente, porque yo desde ese día me decepcioné de ese tipo y dije, no puede ser que la gente haya votado por este tipejo, saliendo a defender a un violador de una niña de 6 años. Imagínate. Una cosa que llevo así en mi corazón, porque ¿sabes qué? Cada vez que pasa eso, porque en México pasa diario con una niña, ¿sabes cuántos feminicidios hay diarios? Como 12. Y la mayoría son niñas. Y cada vez que pasa eso, yo digo, pude ser yo. Siempre que pasa eso, digo, pude ser yo. No sabes cómo me duele. Me duele muchísimo. Y que el presidente haya salido a defender a ese tipejo. Nunca se lo voy a perdonar. Jamás. Y ayer, que era el Día de la Mujer, y que cada vez que es el Día de la Mujer yo tengo este mismo dolor, y entonces en las redes, en los propios grupos de Frena, diciendo, bueno, pero sí existe, pero no hay que pensar eso, en realidad valemos lo mismo hombres y mujeres, sí, pero hoy es el día en que se recuerda las niñas que han perdido la vida, las mujeres que han perdido la vida por sus parejas que son misóginas. Entonces, si ayer es este día, ¿por qué me vienes a salir con que sí, bueno, pero hay hombres buenos? Pero no estamos hablando de los hombres buenos hoy estamos hablando de los violadores, de los que matan a su pareja sentimental, nada más porque no les gustó que miraron a una pared y que se imaginaron que miraban a otro hombre, porque por eso las matan, por esa estupidez. Y entonces me indigna muchísimo que no haya esa conciencia, que se hayan puesto un día especial para hablar de eso y no te permitan hablar. No sabes la cantidad de comentarios que había ayer en los grupos. Yo estoy en varios grupos de Frena y en todos era de, no exageres, no es tan así, perdóname, pero sí es así, y sí es un grave problema en México y se tiene que hablar de ello. Y eso no quiere decir que las mujeres odiemos a los hombres, porque también obviamente yo pienso que también hay hombres hermosos, lindos, caballerosos, todo lo contrario, pero estamos hablando de estos otros, de esos otros por los que urgen leyes fuertes y grandes penas para que esto se logre combatir. Y también urge una educación de la mujer que aprenda a marcar límites, porque mira, gracias a Dios, Frank, yo como desde chiquita pues sufrí esta violencia. Yo a muy temprana edad me metí a estudiar judo y luego box y luego karate y me sé defender perfectamente, porque así me tocó. Pero todas las mujeres deberíamos hacer lo mismo. Perdón que te lo diga, yo me he salvado gracias a que soy karateca, no gracias a que alguien me defendió, al contrario, he sido recriminalizada. Hace muy poquito tuve que acusar a un funcionario que me acosó terriblemente. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Que me hicieron, esas personas con las que lo acusé, me hicieron ley del hielo, porque era en un restaurante de un amigo, y ese amigo me dejó de hablar por defender al acosador. Así es la sociedad mexicana. Me dejó de hablar, y así pasaba y se daba la vuelta. Ahí viene la pinche loca que acusó a no sé quién de acosador. Pues no soy ninguna pinche loca. Me sucedió, y era un funcionario público el que me acosó, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que vivamos en una sociedad así? Yo tuve un tipo que me persiguió 30 años, que afortunadamente, gracias a Dios, se murió de COVID, pero 30 años lo sufrí, intentó violarme 3 veces, y de repente llamo a la policía porque tuve que correr un Oxxo y mandé cerrar el Oxxo porque el tipo venía persiguiéndome, y llega la policía, se tiene que ir con él, el señor dice que es su marido, un violador, parado ya en la puerta, y la policía diciéndome que me tenía que ir con él. Le digo, ¿que no le ve la facha de loco, señor? Y en vez de defenderme a mí, diciendo que yo me tenía que ir con ese tipejo, imagínate.
Eso es No, lo que pasa en México. el problema es grave, Kenny. Yo te pido de favor que extiendas todo ese coraje, a ver si así, porque me tocó escuchar un caso que mi hermana me mandó, que hubo una niña que violaron ya hace algún tiempo, pero ya en la administración López Obradorista. Total, no recuerdo el detalle, pero tengo entendido que las mujeres fueron a reclamar a la Comisión de Derechos Humanos para que se hiciera justicia. Y resulta que encontraron carnes finas, pescado y no sé qué tantas cosas finas, buenos vinos y todo. O sea que ahí se daban la Dolce Vita. Y alguien agarró y maltrató unos cuadros que eran réplicas, no eran originales. Y tengo entendido que el presidente más indignado por los cuadros de Madero, no sé quién, que por la niña, y después salió la madre acá en Estados Unidos, la tradujeron en medios en inglés, diciendo, es que cómo es posible que voy a pedir justicia y me cierran la puerta en la nariz por mi hija. Pues es que ese es otro drama, déjame te cuento, en derechos humanos, es porque así es este gobierno de Morena. En todos lados, López puso a sus amigos, que la mayoría son analfabetas. Entonces, en este caso, López puso a una señora que porque es hija de una señora que fue esposa de un guerrillero. Y entonces, pero ese guerrillero secuestró a gente rica en México y los mató, o sea, era un secuestrador, ¿no? Y de repente, bueno, pues lo mataron y entonces, no, esta señora víctima, porque mataron a su hijo, y entonces porque habían matado al hijo le da el puesto de derechos humanos, pero la señora ni sabe del puesto, ni sabe nada, y encima, pues perdón, es una floja, y no trabaja, ni nunca se le ha visto por ahí, y desde que está esta señora se acabaron los derechos humanos en México, esa es la realidad. Y así ha pasado. Entonces, cualquiera que llega con un caso difícil de derechos humanos, pues ni siquiera es recibido, porque la señora esta pues está ahí metida y lo único que hace es comer filete. Lo hizo como así su segundo hogar. Y sí, efectivamente, lo único que hace es despilfarrar el dinero de derechos humanos, pero desde entonces ya no hay derechos humanos. Esa es otra de las tragedias que hay en este gobierno. Pero ahora déjame decirte una cosa, en eso consiste el comunismo y la gente no lo entiende. El comunismo consiste en que llegan unos delincuentes, se apoderan del país y hacen todo para destruir el país. ¿En qué? En todo. La educación ya también la están desmadrando, perdón que te lo diga. ¿Pero qué quieren? Que ya no haya educación, que ya no haya ciencia, que ya no haya cultura. Todo lo están destruyendo. ¿Para qué? Porque lo que quieren es ignorantes, porque ellos piensan que solo los ignorantes van a votar por ellos. Y pues es cierto, ¿cómo vas a votar por gente tan deleznable? Solo un ignorante lo haría, ¿no? Ahora, lo peor del caso, nada más para terminar, es que estos tipos son tan horrorosos que terminan no teniendo nada de popularidad. Entonces, lo que deciden es hacer fraude para siempre y por eso se están apoderando de nuestras instituciones democráticas, porque la tirada de estos tipos es para siempre hacer fraude y va más allá. Los deseos de López es seguir en el poder para siempre, como le han hecho todos los comunistas, como lo hizo Chávez. Este cuate quiere ser Chávez y quiere ser Fidel Castro. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? No sabemos cómo lo va a hacer, pero él quiere seguir en el poder él. Dudo mucho que vaya a haber elecciones 2024. Así te la pongo. ¿Por qué? Porque eso ha pasado en todos los países comunistas. Porque eso ha pasado en todos los países comunistas. Fidel duró 49 años en el poder. Chávez 15 porque se murió. Evo Morales 15 porque lo lograron sacar. Los Kirchner 21 años. Daniel Ortega 21 años. ¿Por qué López, después de esperar 12 años, solo se va a quedar 6? Obviamente no. Él quiere seguir hasta su muerte. Sí, totalmente. Y sabes una cosa, Kenia, yo estoy muy indignado porque yo conocí al esposo de esta mujer que está actualmente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella es la hija de doña Rosario Piedra Ibarra, que siempre anduvo buscando a su hijo, Jesús Piedra Ibarra, junto con varios, eran guerrilleros. Entonces ella es la hermana del que murió. No, te explico cómo está, porque ellos son de Monterrey, y yo estuve en Monterrey y fui reportero en Monterrey, y doña Rosario está casada con un doctor
muy conocido en Monterrey, y ella, pues, el doctor le daba permiso de dedicarse a la búsqueda de su hijo. Entonces ella era acompañada por su hija. La hija se casó con un hombre muy bien parecido. Yo cuando lo conocí pensaba que era artista, honestamente. Porque el hombre tenía unos finos modales, él había estudiado en Europa y en varios países, y bueno, terminó secuestrando un avión de Mexicana de Aviación, donde viajaban los hijos del entonces gobernador José Marcelino Farías, y se llevaron el avión a Cuba, y Fidel Castro les dio asilo político en Cuba. Total, se hizo todo el relajo, regresaron el avión, regresaron a los hijos. Estos hombres se quedaron en Cuba hasta que hubo un indulto que López Portillo ofreció, y fue cuando Germán Segovia Escobedo pudo regresar a México y se casó con la hija de doña Rosario Piedra Ibarra, que es esta Rosario Piedra. Ella es la hija de doña Rosario, y el hijo aparentemente se suicidó una noche de Navidad. Nadie sabe qué fue lo que sucedió, pero sí, Germán Segovia es hijo de un pastor luterano que tenía o tiene su iglesia alrededor de la Alameda Central de Monterrey. Es un tema bien interesante porque... Da para mucho. Sí, porque resulta que Germán Segovia pues entendía varios idiomas, y yo las veces que platiqué brevemente con él, a él le dieron el indulto y le exigieron comprometerse a no volver a hablar ni de guerrilla, ni de comunismo, etcétera, etcétera. Pero él acompañaba a doña Rosario y a su hija en las protestas buscando a Jesús Piedra Ibarra y varios más. Pero pues estaba Fernando Gutiérrez Barrios en gobernación. Y tú sabes que Fernando Gutiérrez Barrios le perdonó la cárcel a Fidel Castro y hasta lo ayudó a llevarse armas que le dieron en Texas. Con una lancha vieja, pues logró cruzar a la isla de Cuba. ¿Y qué pasa? Fidel pues quedó muy agradecido de Gutiérrez Barrios, y cuando Gutiérrez Barrios tenía problemas de gente que no hallaba qué hacer con ellos, había un organismo que se llamaba la Dirección Federal de Seguridad, quizás la recuerdes. Sí. La fundó Gutiérrez Barrios junto con Ignacio Vázquez Torres y varios políticos más, y era un órgano político represor, era una policía política. Entonces, ellos, pues, ¿qué pasa? Mandaron a Jesús Piedra Ibarra en el clandestinaje a Cuba. En Cuba lo pusieron a hacer trabajos forzados y luego terminan fusilándolos. Pero Germán Segovia, que fue todo un personaje, déjame ver si te encuentro una foto de él, pues aparte de culto tenía mucha carisma. ¿Cómo le llaman cuando una persona cae bien a todos? Carisma. Tiene ángel, tiene carisma. Exacto. Entonces, pues toda la gente le caía bien en la sociedad regiomontana, pero resulta que ya una vez que mataron a don Eugenio Garzazada, se acabó el carisma. Ah, ok. Ellos son los que lo mataron. Ellos son. O sea, a Germán Segovia no se le comprobó directamente, pero él participó. Pero él participó, pues claro que se sabe y hay evidencia, porque ellos eran miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. Exacto. Entonces, incluso, pues, el hecho es que cuando secuestraron el avión, el jefe de la policía tuvo que acercarse al avión
en paños menores, o sea, en calzoncillos, porque fue la única manera en que los guerrilleros aceptaron, y aquí te voy a poner una imagen, aceptaron negociar, y porque estaban los hijos del gobernador José Marcelino Farías, estaban en el vuelo. O sea, fue un caso bien interesante, fue de los primeros casos que me tocó cubrir como reportero, Kenny, y mira, aquí es donde te vas a interesar mucho por el caso y te voy a pasar la liga para que luego lo leas, porque el jefe de la policía tuvo que entrar en calzoncillos. O sea, ¿se lo pusieron como condición? Sí, sí, no le permitían acercarse al avión con ropa. Y aquí es... Qué loco, para que no ocultara nada, era por seguridad. Exactamente, y aquí ves en el pie de la foto, dice, en ese entonces... O sea, ese es el que se ve en calzoncillos. Órale, exacto, qué loco. es la policía. Y como dice, el pie de la nota dice, en ese entonces el gobernador de Nuevo León era Luis Marcelino Farías y en el avión secuestrado estaban sus 2 hijos. Entonces, pues olvídate, fue un caso, Kenny, que agarró a todo Monterrey, pues de sorpresa, porque tuvieron 7 horas secuestrado el avión. Nunca los entregaron, o sea, se llevaron el avión a Cuba y ya en Cuba, pues Fidel hizo negociaciones con ellos y ahí los tuvo, pero fue un caso bastante álgido, políticamente hablando, porque pues nunca se esperaba que la Liga Comunista 23 de septiembre agarrara directamente a los hijos del gobernador. Pues imagínate por dónde venía la cosa, en un sentido muy difícil. Y allí estaba este hombre que te digo, Germán Segovia Escobedo, luego te paso la liga, pero ya cuando vino el asesinato de don Eugenio Garza Sada, pues ya como que la sociedad regiomontana le pedí... ¿Pero ese asesinato fue después o antes de lo del secuestro del avión? Fueron casi paralelos, porque la Liga Comunista 23 de septiembre andaba constantemente secuestrando gentes, asaltando bancos. No, fue todo un proceso grande en el sentido de que pues según ellos querían tener fondos económicos para continuar con su lucha política, que en el fondo, pues no era más que un gran plan comunista. Y pues realmente doña Rosario, aunque ella buscaba por el resto de su vida a su hijo, pues lo que le quedó en cuanto a la satisfacción de ser una mujer que siempre pidió por su hijo, fue que ella hizo una lucha política de esto y Andrés Manuel López Obrador supo aprovechar esa amistad con ella para... ella tenía muchos seguidores, ella es doña Piedra Ibarra, la mamá de la de Derechos Humanos. Exacto. Y suegra de Germán Segovia Escobedo y mamá de Jesús Piedra Ibarra, el muchacho buscado por todas partes y que todo mundo sabe que Gutiérrez Barrios en Gobernación, en Dirección de Investigaciones Políticas de Gobernación, se lo mandó a Fidel Castro y ella lo desaparecieron, o sea, no batallaron. Entonces, doña Rosario peleó mucho por los derechos de la mujer buscando a su hijo, pero
Yo te lo digo, Kenia, y a lo mejor si estoy equivocado, dímelo. Yo siento que en ocasiones las mujeres que luchan socialmente por algo, las agarran, les dan una candidatura, una senaduría, y hasta ahí llegó la lucha. ¿Qué opinas tú? Bueno, mujeres y hombres, mujeres y hombres, porque ha pasado con muchos. Mira, perdón que lo diga, pero hasta Adrián Levarón, que perdió trágicamente a tantos seres de su familia, pues hace muy poquito relativamente, ya en este sexenio, ¿no? Y últimamente pues se ve así muy activista con los Rosas, ya como que ahí ya está acomodado pues con la oposición y casi se pareciera como que ya tiene ahí cabida como en un lugar político. Es algo muy raro. También pasó con Sicilia, ¿no? Que le mataron también los narcos a su hijo y que no, que pues ya se dedicó a ser activista, pero siempre tiene como que relación con políticos. Yo ya no sé a fondo si les dan un sueldo, si no les dan un sueldo, pero hace cuenta que ya se convierten en activistas de profesión. ¿Y qué piensas? Hasta se ponen a dar conferencias y viajan por todo México dando conferencias y ya se vuelve como que ya es parte de su oficio, ¿no? Y Santiago Krill, que se acaba de destapar como candidato a presidente. ¿Ya de plano se destapó? Ya se destapó. Él dice que si lo escogen, que esto y que lo otro, pero yo siento que ya ahí negoció en lo oscurito, porque desde el día que obedeció a los guardias presidenciales y se salió de la formación en el monumento a los niños héroes para irse atrás, o sea, ya no estar presidiendo el evento. ¿Te acuerdas que hasta lo comentamos? Yo siento que Santiago Krill también es un vendidazo. Perdóname, al menos que me demuestres lo contrario. ¿A qué te refieres con vendidazo? Porque bueno, yo creo que todos los políticos lo son. La carrera de político tiene implícito que llegan a acuerdos. Y mira, yo te lo digo porque yo no sé si tú lo sepas, pero mi padre muchos años fue asesor político. De ahí es que yo más o menos sé cómo se manejan las cosas. Y hasta donde yo entendí, todos los años que pues yo era niña y escuchaba a mi padre cómo es la cosa, siempre se llegan a arreglos, siempre hay negociaciones de, sí, pues yo voy a hacer mi campaña y luego me bajo de la contienda para dejarte ganar a ti, siempre hay ese tipo de cosas, independientemente de que se han logrado o se habían logrado pasos en los años anteriores en donde hubiera más democracia, porque pues sí contara el voto de la gente, pero al final, por más voto de la gente, si alguien decide retirarse de la contienda porque llegó un arreglo, porque le pagaron una lana, pues por más voto, si alguien se retira, pues va a ganar el otro. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Ya no te veo. Es que desapareciste. De plano sí te quedaste como fantasma. Entonces hacen ese tipo de cosas. No es que no cuente el voto de la gente, pero sí, por ejemplo, ves que MC estaba duro y dale con que se iba a presentar candidato en el Estado de México y en Coahuila. Esto me parece importantísimo, qué bueno que me acordé. Ahora, las declaraciones de MC de que no van a presentar candidato porque efectivamente, como todos sospechábamos, hay pacto primor de la coalición con López, en donde ya se sabe que les van a dejar ganar a la delincuenta Delfín, al Estado de México, para dejarle el premio de consolación de Coahuila a la oposición de la coalición. Entonces es patético porque dices, ¿cómo es posible que por un lado llaman a defender el INE y llevan a todos los ciudadanos a la marcha rosa, porque todos sabemos que son ellos los que organizaron esa marcha? Es que es ridículo lo que pasa en México, porque ya todos sabemos todo. Me da risa porque ya ves que yo estoy en varios grupos rosa y así salen como, en vez de pejebuts, como pejerrosas. Somos ciudadanos, ¿por qué dices que políticos? Y todos sabemos que esta marcha la organizan los políticos de oposición. Los famosos rosas están organizados por los políticos de oposición. Entonces imagínate qué cinismo. Por un lado llamando a ir a defender al INE, por el otro lado se abstienen de elegir a los consejeros y le dejan a López que él elija a los consejeros, lo cual quiere decir que aunque no se acepte el plan B, pues ya está perdido el INE, porque ahora los nuevos consejeros van a ser de López. Pues, y después sale
los de MC salen diciendo, pues no vamos a poner candidato ni en Coahuila ni en el Estado de México, porque no somos tontos, ya sabemos que hay pacto y que el Estado de México lo va a ganar la delincuenta Delfina, ¿no? Y entonces yo no entiendo el cinismo de que estás en los grupos estos disque rosas y te están diciendo somos ciudadanos, y tú ves que esas chavas que están diciendo somos ciudadanos son chavas pagadas por los partidos políticos y que en realidad son operadoras políticas fingiendo ser ciudadanas. Todo me parece súper patético. Nunca había habido tal cinismo en la política. Vaya, siempre hemos sabido que hay acuerdos y que hay gente que se baja de la contienda, pero este cinismo de que ya ni siquiera les importa guardar las apariencias, nunca había sucedido en la historia de México. Me parece completamente patético. Ya es un cinismo total, todos los ciudadanos sabemos lo que pasa porque son unos cínicos y fingen en las redes que son ciudadanos, ¿no? Bueno, al grado que me contó Gilberto que en algunos lugares, en algunos estados de la República, hasta salían diciendo, sí, somos políticos, pero hoy nos quitamos la camiseta para salir de ciudadanos. Dices, oye, pues eso no es ser ciudadano. Si eres político no puedes declararte ciudadano, o sea, no puedes ser juez y parte. Qué cinismo, claro. ¿No? No, y totalmente de acuerdo contigo, y qué bueno que estás metiendo más detalles de lo que has presenciado tú, que eres una persona digna de ser testigo de algo histórico, de cómo se manipulan esos grupos para la Marcha Rosa, porque todavía hay quienes creen, y yo todavía leí un comentario en una red social, de que dicen, no, ya despertó el pueblo de México, ahora sí López, que se prepare. Y tú lo dijiste. Triste. Pero ¿sabes qué triste? Porque es una realidad. Sí despertó el pueblo de México, o sea, el 80-90% de los ciudadanos que fueron al Zócalo. ¿Y por qué crees que predominó el grito fuera López? Porque esos ciudadanos que fueron al Zócalo, ese 90% de gente que sí se vistió de rosa, esos sí son ciudadanos. Pero no fueron porque quieren defender al INE, fueron porque quieren que López se vaya. Entonces está pasando algo muy interesante. Efectivamente ya despertaron los ciudadanos. Y creo que ahí es donde está el punto de quiebre para Frena. Porque sí se le está saliendo de control, incluso los grupos, porque déjame decirte lo que está pasando con los grupos rosas llenos de pejerrosas. Digo, no son pejerrosas, rosabuts. Bueno, los grupos estos llenos de rosabuts, ya hay muchísimos ciudadanos que están mandando a la goma a los rosabuts, diciéndoles, no, nosotros sí queremos fuera López, y sí, viva Frena, y la verdad no nos vamos a creer su cuento de que solo tenemos que defender al INE, tenemos que defender la patria, el INE ya está perdido y cada vez hay más gente que lo está notando. Y sí, tiene que tener en cuenta que ese 90% que llenó el Zócalo, esos sí somos ciudadanos. Había 30 políticos ahí queriéndonos manipular, pero tan no lo lograron que el grito fue fuera López. El grito jamás se escuchó, vengo a defender al INE. El grito que predominó fue fuera López. Y por más que nos tratan de acallar, no lo han logrado. Totalmente de acuerdo, Kenia. Ahora, yo realmente pienso, y aprovechando, pues que el ingeniero, y no quiero hablar cosas que no, pero él con su temática es muy asertivo. Pero, por ejemplo, tú como mujer, que has vivido en varios países, que has notado la presencia de lo que son las efervescencias políticas aquí y allá, ¿tú crees que López Obrador realmente vaya a hacer todo lo que ha venido diciendo, de que va a entregar el gobierno? Es más, él mismo dijo que si marchaban 100,000, él se iba a su rancho. Las 2 veces que ha habido marchas. No, ya te lo vuelvo a repetir 1 y 1000 veces, Frank. Tú tienes que entender que los comunistas, como son delincuentes, como su objetivo es destruir al país, quebrar la economía, quebrar todo y llevarnos a la miseria, pues obviamente tienen que mentir, porque decir la verdad sería, no, como creen, yo vine aquí a robarles, vine aquí a saquearlos y vine aquí a destruirlos. Y como no lo pueden decir, cada que abre la boca tiene que mentir. Entonces todo lo que sale de su boca de ese Pinocho es mentira. No le creas nada. Pinocho es un Pinocho. Miente todo el tiempo y todos los comunistas, porque ¿cómo vas a votar por alguien que te dice,
oye, es que yo lo que quiero es destruirte, lo que quiero es llevarte a la miseria, lo que quiero es quitarte tu casa, lo que quiero es robarte tu empresa para yo ser dueño de todo, porque imagínate, los comunistas incluso se apoderan de la comida. Quitan todas las tiendas para nada más dejar unas bodeguitas donde hace cuenta que te dan, a los cubanos les dan una bolsita así, que le llaman picadillo, pero es así como si fuera carne molida, es como si te dieran croquetas, así de patético. Y para que les den esa bolsita de croquetas que dizque de res, que ha de ser una cosa asquerosa por como se ve, hasta han hablado de que... tienen. No, hasta han dicho que mucha de la comida que comen los cubanos, y lo creo porque la última vez que fui así estaba, pues es comida ya podrida. Imagínate qué horrible. Y para esa comida podrida se tiene que formar 8 horas y a veces ni les toca. Imagínate qué horror. Así, eso es lo que López ya declaró, porque ya lo dijo abiertamente en una de sus mañaneras. Sí, yo admiro a Fidel y sí, yo quiero que México sea como Cuba. Ya lo dijo abiertamente. Y la recuerdo. Y además... Y ayer hablábamos de un video muy polémico de que si se va a reelegir o no. Él sigue diciendo, cada oportunidad que tiene, que él se quiere reelegir porque ve que el pueblo lo quiere que él siga. Obviamente está mintiendo, el pueblo no quiere que él siga porque su famoso pueblo ni existe. Él es cero popular. Y tan es cero popular que una persona que realmente fuera popular, pues no destruiría el Instituto Democrático, porque si él fuera popular, pues ese Instituto Democrático lo haría ganar. El hecho de que lo quiera destruir significa que él no es nada popular. Cuando hicieron las firmas para ver si se hacía la consulta de juzgar o no a los expresidentes, yo no sé si sepas, pero no se lograron las firmas. Y las pocas que se analizaron, había hasta fotografías de perros en los cines, había fantasmas, clones, muertos, boots, ahí, o sea, las pocas firmas que había eran falsas, para que me entiendas. Una persona popular ni siquiera necesitaría hacer una consulta. Una persona realmente popular no necesitaría un ejército que lo defienda porque no es popular. Entonces te das cuenta de cómo este tipo miente en todo. Su popularidad son de encuestas pagadas. Y lo peor del caso es que todos lo sabemos, pero ¿sabes qué es lo peor de lo que estamos viviendo? Que a pesar de que sabemos que no es popular, hoy el señor tiene tanto poder que se ven muy pocas posibilidades de que lo podamos sacar. Así te lo digo abiertamente. Los ciudadanos sabemos que somos más. ¿Viste cómo llenamos el Zócalo? Y nos sentimos muy impotentes porque el tipo tiene todo el poder. Me dejas sin palabras, Kenny, y tienes mucha razón, la verdad. Y ya veo por qué la gente te sigue tanto y te felicitan. Incluido yo en la felicitación, porque en ocasiones, y te iba a decir, porque como no está el ingeniero, yo había guardado este comentario para cuando estuviera, pero un día me dice alguien de la audiencia, oye, nos encanta cómo habla el ingeniero Lozano, pero a veces tiene que darle oportunidad a Kenny también de hablar, porque somos más mujeres que hombres. Y sí, es la verdad. Tengo completamente mucha aceptación en este comentario y es correcto. La persona que nos lo mandó, no puedo dar el nombre porque respeto el anonimato de nuestros radioescuchas, pero sí, completamente de acuerdo en que hay más mujeres que hombres, hay más mujeres interesadas en que esto ya se acabe, porque como lo dice el ingeniero Lozano, ¿qué le vas a decir a tus nietos? Entonces, realmente la situación está, yo siento que más que, pues es que no hallo el calificativo, Kenny, porque la gente yo la siento renuente. Ahora yo te digo una cosa, yo lo siento a veces, perdón la palabra, valemadristas. ¿Cómo sientes tú a los mexicanos que no quieren aceptar la realidad de la farsa? Volvemos a lo mismo. ¿Sabes lo que sucede? Que en México nunca ha habido comunismo. Ellos, como siempre se dijo que el PRI era la dictadura perfecta, ellos creen que eso es dictadura. Imagínate, no se dan cuenta que lo del PRI era democracia. Muy fallida, con sus defectos, lo que quieras,
pero toda esa época en donde, pues hasta la época en que solo era un partido, pues de alguna manera cada candidato del PRI era diferente. Entonces ya sabíamos que iba a ser un candidato del PRI porque nada más había ese partido, en pocas palabras, ¿no? Pero cada candidato del PRI, pues así tuvimos a López Portillo y Echeverría, que sí tenían una tendencia más de izquierda y destruyeron al país horrible, y después vinieron otros priistas más inteligentes. O sea, lo que quiero decir es que aunque solo hubiera un partido, cada presidente era diferente, ya había buenos y malos presidentes, y de alguna manera sí había democracia. ¿Por qué había democracia? Porque los mexicanos sí éramos libres, y eso es lo que el mexicano tiene que entender, que es el comunismo. El mexicano no ha entendido lo que es comunismo. Y te lo digo porque incluso mi hermano, que tomó clases conmigo, con mi papá, cuando éramos niños, de comunismo y la vida de Marx y todo esto, pues claro, porque estudiábamos el caso ideal del comunismo, pero nunca estudiamos la realidad de lo que es el comunismo, ¿no? Es muy difícil de entender lo que es en realidad el comunismo. Lo más grave del comunismo es que te prohíben emprender. Para que tú me entiendas, Frank, en Cuba, si tú no tienes trabajo y dices, híjole, pues voy a hacer un agua de limón y me voy a salir al portón de mi puerta a vender esta agua para por lo menos tener que comer, te meten a la cárcel 10 años porque está prohibido emprender. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno quiere es que te mueras de hambre para poderte decir, si no votas por mí no te doy esta bolsita de picadillo o esta bolsa de pasta. Entonces te prohíben emprender. Si tú vas caminando, cortas un durazno de un árbol y quieres vender ese durazno, es delito. En México no. En México tú todavía puedes decir, híjole, me quedé sin trabajo, voy a comprar unos barnices a la esquina y les voy a subir un poco el precio para vendérselo a mis tías y puedes ganar esa lanita. Y hay muchísima gente en México, de hecho, lo que más hay es mercado informal, porque hay muchísima gente, hay mucho desempleo, y la gente sale adelante porque se permite emprender. Y eso es la gran diferencia entre el no comunismo y el comunismo, y eso es lo que la gente no le ha entrado en su linda cabecita, y por eso están de brazos cruzados, pensando que bueno, no es tan mal, o el dólar está muy bajo ahorita, a mí no me está yendo tan mal, pero no han entendido que cuando López ya tenga todo el poder, ya va a empezar a fincar realmente lo que es el comunismo, y entonces va a ser correr a la inversión extranjera, va a ser prohibir emprender, va a ser venir por tu casa. En primer lugar, 2 temas, venir por tu casa, o en su defecto, meterte 5 familias más a tu casa. ¿Tu casa es muy grande? Pues discúlpame, pero a partir de mañana el conserje, el paletero y la que vende los barnices en la esquina ya van a vivir contigo con todos sus hijos, ¿no? Ese tipo de cosas que pasan en Cuba, ¿no? Y entonces, pues sí, porque les prometen a los pobres, mira, ves esa casa tan grandota, porque es injusto que ese rico tenga esa casa, tú la vas a tener, y el pobre se imagina, qué padre, ya voy a tener mi alberca donde voy a nadar, ya voy a ser slim, ¿no? Sí, no, la vas a tener, pero no vas a hacer tú nada más en esa casa, va a haber 20 familias más, y no van a tener gas, ni luz, ni agua, y ahí van a tener que estar pues conviviendo con otros 20 personas que no van a tener que comer ni van a tener empleo, eso no les dicen. Como en el gobierno de Hugo Chávez, que estaba un hotel de 5 estrellas en construcción y Hugo Chávez les entregó la obra todavía no terminado y estaba lleno de familias viviendo, pero cuando se dieron cuenta que la constructora ya no iba a poner aire acondicionado, ni ventanales, ni nada, todos se fueron yendo. Lo mismo pasó en los ranchos en Venezuela, había unos ranchos ganaderos preciosos, y Chávez se los entregó. ¿Qué pasó? Se comieron el ganado, vendieron los tractores, hicieron lo que quisieron hacer, pero nunca trabajaron en el rancho. A los 2, 3 años los abandonaban, Kenny, para irse a otro lugar a buscar algo mejor. O sea, es algo triste e indignante, pero si me permites, continúa haciendo tus comentarios, pero yo antes de que cierres este punto, quiero pedirte de favor que nos digas qué piensas tú de la intervención que están pidiendo senadores republicanos de los Estados Unidos
ante ya la incontrolable violencia de los carteles, y como dijimos al principio del programa, pues mataron a 2 ciudadanos norteamericanos. ¿Qué más quieren? Si me permites, te voy a poner el video. Pues mira, es un tema muy interesante. Perfecto. Es un tema muy interesante y muy polémico, porque te voy a decir una cosa, los mexicanos en el fondo, hasta los que están de brazos cruzados incluidos, su esperanza es que Estados Unidos no va a permitir el comunismo. Casi todos los mexicanos que no están yendo al Zócalo ni a ninguna marcha y que están en sus casas, pues esperando qué va a pasar, que es una gran mayoría, tristemente, creen que Estados Unidos nos va a defender así como Superman, que van a llegar y llegamos, ya venimos por López y nos lo llevamos y se acaba el comunismo. Esa es como la ilusión, el deseo que tiene México. Pero no entienden que Estados Unidos ve por sus intereses y no es que nos va a venir a salvar a los mexicanos, que también nos estamos corriendo el riesgo que diga Estados Unidos, pues ¿saben qué? Invadimos México y sálganse, porque mañana destruimos la capital, porque allí están los narcos, ya vimos que allí están viviendo, y sálganse de sus casas porque mañana levantamos una bomba. O sea, no ven la gravedad del problema. Los mexicanos no alcanzan a ver porque la amamos Estados Unidos. Los mexicanos estamos orgullosos de que Estados Unidos sea nuestro socio, porque somos muy conscientes de que nos traen fuentes de trabajo, que nos traen bienestar. Entonces, cuando dicen que se van a meter a nuestro territorio, los vemos como un Superman que nos va a salvar, pero no necesariamente. Igual entran y en esa entrada, pues también nos van a venir a atacar. O sea, también al mismo tiempo es una invasión a nuestro país, ¿no? Por eso es polémico. Quisiera saber cómo tú lo ves desde el punto de vista de que tú vives allá y conoces mejor la idiosincrasia de las personas que viven allá contigo. Me gustaría conocer tu versión. Gracias, Kenny. La verdad es que yo te lo digo como persona que pago impuestos en este país y como lo dicen los senadores republicanos. Yo siempre he sido republicano toda mi vida y no lo niego. Te lo digo así porque yo siento más respeto por el Partido Republicano, número 1, porque no están de acuerdo con el aborto. Número 2, porque pues hay ocasiones en que la filosofía demócrata apoya mucho el cierre de los cuerpos policíacos. Y tú sabes que los cuerpos policíacos le dan a este país mucha seguridad, que la gente es la que le gusta vivir aquí. Entonces, ¿cómo te atreves tú a sentir en tu pensamiento que busca seguridad en un país en el que el demócrata hace 1 año o 2 años fueron a quemar estaciones de policía para pedir que se les quitara el presupuesto por la muerte de afroamericanos a manos de la policía? No estoy en contra de los afroamericanos, pero muchos quieren que todo se les regale por parte del gobierno. Muchos no quieren trabajar, con todo respeto, y es muy triste que les gustan los trabajos fáciles y que les gustan los trabajos en los que se hacen millonarios de la noche a la mañana. Deportistas, cantantes o vendiendo droga. Es triste, pero no lo digo yo, lo dice un estudio. Y yo te digo una cosa, como tú bien lo dijiste, Kenia Gascón, el principal acuerdo comercial en el mundo es entre México y Estados Unidos. Entonces, no podemos arriesgar ese acuerdo comercial tan importante con un cordón industrial del Estado de México hasta Texas, que ni China lo tiene. No podemos arriesgar tantas cosas por cumplirle los caprichos a un presidente, pues que estamos viendo que no llegó a Palacio preparado para ejecutar lo que juró como presidente. Cumplir. Bueno, es que no esté preparado, te vuelvo a aclarar. Él prometió mintiendo. No es que no haya llegado preparado, es que mintió y su objetivo es destruirnos. Eso quiero que lo tengas ya bien claro.
porque mucha gente lo ve de que no está preparado, está haciendo las cosas mal por inepto. Lo eligieron a él los castrochavistas porque parece menso, y entonces la gente, no, es que es un inepto. No es un inepto, es un HDP. Es un tipo deleznable que lo que quiere es destruirnos. Eso no hay que olvidarlo, porque el comunismo es deleznable. El comunismo no es gente inepta que comete errores, no. Es gente que a propósito entra a un país a quebrar su economía. Y te lo vuelvo a decir, ¿cómo se quiebra una economía? Gastando los ahorros de ese país, endeudando ese país y dejando de invertir en ese país. ¿Por qué crees que se está cayendo el metro a pedazos? Porque no hay inversión, y para que no haya inversión, ¿sabes lo que hacen? Se roban todo, saquean todo el dinero lo usan para dos cosas, para llevárselo a sus cuentas de banco personales y para hacer propaganda. Para esas dos cosas usan el dinero, nada más. Es decir, no llegan a gobernar un país, ni llegan a hacer crecer un país, ni llegan a encontrar soluciones a un país, nada más llegan a saquear un país. Entonces, no vuelvas a decir que este personaje no ha gobernado bien. No ha gobernado. Vino a robar, no vino a gobernar. A eso vino este tipo. Entonces, desde ese punto de vista, claro que los Estados Unidos dicen, queremos entrar y acabar con el narcotráfico, por favor entren y de una vez llévense este mequetrefe que nada más vino a robarnos. La verdad, esa es nuestra ilusión. Pero en realidad, en el fondo, los que conocemos el problema, sabemos que no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando que papá Estados Unidos nos venga a solucionar el problema. El verdadero problema, y por eso existe Frena, perdón que lo saque a colusión otra vez, es que los ciudadanos tenemos que encontrar la solución. Porque ahora sabemos que inclusive la oposición está en nuestra contra. Somos los ciudadanos solos, es decir, estamos solos. Y solo nosotros como ciudadanos podemos unirnos para salvar a nuestro país. En ese momento histórico estamos. Completamente de acuerdo, Kenny. Y sí, me disculpo si es cierto, el señor quizás es más listo que cualquiera de los hombres que lo escuchan en algún momento, pero sí es muy manipulador. Y yo, pues lamentablemente el tiempo nos ha ganado, pero quisiera pedirte que cerraras el programa, porque vamos a poner el video de las declaraciones de Lindsey Graham, ese senador republicano, que están subtituladas al español, y quisiera yo pedirte de favor que nos dijeras, Kenny, el INE pues ya, como tú lo dices, ya está tomado, ya está inhabilitado. Si López se lanza nuevamente a extendiendo su mandato, se hace un dictador, México va a perder más que cualquier otro país, porque México es el canal del desarrollo con Estados Unidos. Yo lo veo con el aguacate. ¿Falló el aguacate mexicano? No problem. Ya los americanos trajeron aguacate peruano, aguacate brasileño y colombiano. Y todos felices, que ni cuenta se daban cuál era cuál. Porque en algunas tiendas lo revolvieron y como la etiqueta valía del precio lo mismo, pues ve tú a saber. Ahora, yo te pido de favor, Kenny, te agradezco mucho esta gran participación, que por favor me ayudes a entender, porque tú sí tienes una perspectiva muy clara de lo que se ve venir. El hecho no es de decir, bueno, ya que se vaya López, luego entramos y mejoramos al país. No. ¿Hacia dónde queda México en su perspectiva de nación con esta pobreza de gobierno de López Obrador? ¿Y cuánto tiempo dicen que económicamente nos va a tomar 10 años recuperarnos? ¿Qué crees tú que pase, Kenia? Pues estamos ante un grave problema, porque en este momento ni siquiera la pregunta es cuánto tiempo nos va a llevar recuperarnos. La pregunta es cuánto tiempo se van a quedar destruyéndonos estos mequetrefes. Porque además el enemigo, debemos aclararlo una vez más, no es López, es el castrochavismo entero. Una vez ya López posicionado,
vamos a suponer que sucediera lo peor, que mañana López se muere, si no nos deshacemos del castrochavismo, como ha pasado en otros países, recordemos que, por ejemplo, lograron deshacerse de Evo Morales y gracias a que López lo ayudó, el comunismo sigue en Bolivia, ya sin Evo. Y es un títere tras otro títere, y el que mueve los hilos es Putin. Ni siquiera es Maduro. Es Putin el que está detrás de todo esto. Y ahora va a salir en el boletín de hoy un artículo muy interesante en donde resulta ser que también los chinos están muy metidos. O sea, los dos países que están en guerra y que son comunistas, en guerra fría se pudiera decir, o en guerra tibia, los chinos y los rusos son los que están metidos creando todo este castrochavismo en Latinoamérica. No es un problema nada más de Maduro, no, esto viene desde Putin y desde el gobierno chino. Entonces la verdad lo que nos está pasando es resultado de la tercera guerra, porque esta tercera guerra no es armamentista, es estratégica, y así lo estamos viviendo. Entonces, desgraciadamente sí es un problema muy complejo, se ve muy difícil, como dice Gilberto, si no se ve solución, las personas que podemos, porque pues tú sabes que ser emprendedor también es un arma increíble, porque cuando tú eres una persona creativa, pues te puedes ir prácticamente a cualquier país y vas a encontrar un hueco. Y yo creo que en este momento estamos en un punto casi del punto de quiebre de no retorno. Y cuando se llegue a este punto de no retorno, vamos a tener que empezar a ver plan B para ver a dónde nos vamos cada quien y si logramos salvarnos. Va a ser este punto de sálvese quien pueda. Así lo veo yo, trágicamente. Lo veo. Que veo muy pocas posibilidades, porque desgraciadamente este 90% de los ciudadanos que te estaba platicando, los que sí salieron a ir al Zócalo, están, imagínate, defendiendo un INE muerto y creyendo que eso es ser patriota. Tristemente. No. En vez de salir a defender a su patria, están, y además se aferran, y les dices, oye, es que este INE ya está muerto. No me digas eso, eres de lo peor, por favor, no me digas, y te empiezan a atacar horrible, y dices, bueno, pues es que son hechos concretos, o sea, no es una opinión personal, es un hecho concreto. El INE ya murió, y te puedo dar datos concretos, 200 asesinatos de políticos, embajadas regaladas, etcétera, etcétera, etcétera. Ratificación en vez de revocación, corcholatas haciendo campaña de manera ilegal. ¿Eso es INE vivo? Eso es un INE muerto, perdóname. Perdón, pero ese es mi diagnóstico, un diagnóstico bastante negativo. Ya las personas que lo vemos, pues tenemos que estar viendo qué vamos a hacer. Y es triste, Kenny, pero más triste es lo que vas a ver a continuación en el video en el que Lindsey Graham, un gran senador republicano, ya le lee por último la cartilla a Andrés Manuel López Obrador y se ve que no hay de otra. O el presidente entiende o entiende. Permíteme, traté de ponértelo aquí en vivo, pero se me hace que te lo voy a tener que insertar. Permíteme. Sí. Déjame hacer el último intento. Uy, me dice que no estoy autorizado para verlo. Espérame. No, entonces insértalo. Fíjate que sí, me conmovió mucho esas declaraciones, pero estoy totalmente de acuerdo con ellas. Sí, yo también. Digo, me entristece. Y yo también, déjame decirte que aunque yo no vivo allá, yo también soy republicana. Siento que los republicanos defienden mucho más los intereses de Estados Unidos, que los demócratas son muy permisivos y eso hace que pues haya más drogadicción, que haya más gente fuera de la ley, que haya más delincuencia, etcétera, ¿no? Así es, pero el tiempo nos ha agotado y te agradezco. Se extrañó otra vez mucho a Valeria Palmer, al ingeniero Gilberto Lozano. Ellos son irreemplazables, con todo respeto a que tú haces una excelente participación. No, coincido, son irreemplazables. Y vamos a orar por ellos y con el favor de Dios
La próxima semana nos esperamos para escucharnos y vernos en otro Viernes de Frena en Charlas de la Noche. Dios te bendiga, Kenia Gascón, a ti, a tu mami, a toda la audiencia de mexicanos, tanto en México como en tanto país del mundo que andan desperdigados. Te agradezco el favor de tu participación y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.